La violencia tiñe cada vez más lo que es la campaña electoral en Brasil. En estos días fue atacada una caravana del expresidente Lula da Silva, fue atacada a tiros esa caravana y genera, por supuesto, naturalmente, mucha inquietud, sobre todo luego de lo que fue además el asesinato de la concejal de Río, Marielle Franco. Mientras tanto, esta semana se va a saber finalmente, la justicia va a determinar finalmente si Lula da Silva, quien lidera las encuestas, puede ser candidato en las elecciones de octubre. Escuchamos a algunos de los protagonistas. Desse modo, no processo trazido em mesa pelos desembargadores Gebran sobre o número 2, a turma decidiu a unanimidade nos termos do voto do relator, conhecendo em parte dos embargos, e nesta parte dando parcial provimento, sem, contudo, que haja qualquer efeito modificativo. Se nós achamos que o presidente Lula é inocente, a troco de que nós vamos retirá-lo do pleito, sabendo que ele é, hoje, a pessoa com mais condições de enfrentar toda esta aliança que articula o golpe e o atraso do país. Por que nós vamos fazer isso? Como eles não conseguem conter com argumentos, eles utilizam as formas mais violentas de expressão. Quis transformar o Brasil num galinheiro. Esse crápula está colhendo ovos pelo Brasil todo. Eu quero uma polícia civil e militar que, em defesa do povo, atire para matar. Eles sabem que eu sei como consertar esse país. Porque quando eu peguei o Brasil em 2002, estava pior do que isso. E nós resolvemos o problema do Brasil. Se eles não sabem cuidar, deixa o torneiro mecânico, sem diploma universitário, para cuidar desse país. Para cuidar do povo. El día clave es el 4 de abril. Ese día se va a saber si efectivamente Lula da Silva puede ser candidato. Es una fecha y una definición de la que están pendientes todos. Está pendiente también la justicia, está pendiente también el juez Sergio Moro. El juez Sergio Moro, que dice, bueno, si Lula no va preso, esto es un retroceso en el enfrentamiento contra la corrupción. Es una forma también de presionar, en cierto modo, a los miembros de la Corte, en el caso de Brasil, que tienen que dictar este miércoles, el próximo miércoles, si Lula va preso o no. ¿Por qué Lula continúa en campaña y por qué Temer continúa en campaña? Continúan en campaña justamente porque el destino judicial es el que tienen por delante y si no hacen política, bueno, pueden ir juntos, es decir, pueden caer juntos por cuestiones judiciales. El caso de Temer empeora, el caso de Lula ya se está buscando un plan B para encontrar un candidato que no hayan realmente dentro del PT. Y el tema de la violencia política que está tiñendo esta campaña para las elecciones del 7 de octubre, si hay segunda vuelta serán el 28 de octubre, la realidad es que ya se está comparando a Brasil, en cierto modo, con Medellín, en los peores tiempos, con México en los peores tiempos de violencia política, porque más allá del asesinato de la concejala, del atentado contra la caravana de Lula, a esto se suma también amenazas, y en este caso, entre las amenazas figura uno de los jueces de la Corte que tiene que dictar cuál será el destino de Lula el miércoles próximo. Todo el mundo se declaró consternado por lo que ocurrió con la caravana. Hubo declaraciones, salvo la de un candidato, la de Jair Bolsonaro, que es el único, digamos, que está apostando precisamente a esto, encendiendo cada vez más lo que es la campaña. Y al mismo tiempo, como decía recién Jorge, quien está en campaña es el propio presidente Temer. Aunque también, efectivamente, la justicia va tras él, o por lo menos tras sus mayores allegados, ¿no? Así es, y con menos de un 5% de popularidad goza la que goza Temer. Lo cierto es que en las últimas horas, en paralelo a lo que está contando Jorge, se produjeron 2 detenciones, hombres muy ligados a Temer y al punto tal que dicen que son sus testaferros. ¿De quién estamos hablando? De José Yunes, por un lado, un hombre del movimiento, del partido político, del Movimiento Democrático Brasileño de Temer, y quien se supone dueño de las oficinas, por ejemplo, que tiene Temer, oficinas particulares. Un hombre que habría recibido $10 millones
al menos 10 millones de dólares sucios, un hombre vinculado a Odebrecht, y el otro es João Batista Lima, es un hombre del ejército, un militar, que se dice que también es testaferro y que, por ejemplo, misteriosamente pagó las obras de reforma de la casa de la hija de Temer. Otro de los problemas de Temer que afronta también y que podrían derivar en una tercera causa judicial, un tercer problema con la justicia, es lo que fueron las obras de restauración, también de puesta al día del puerto de Santos. Sí, en esas obras hay una empresa, Rodimar, que se presupone habría recibido los favores del presidente Temer. Entonces es muy complicado. De todas maneras, el Congreso, que tiene la posibilidad de vetar las investigaciones contra el presidente, sigue estando a favor de Temer. Ahora, Temer pensaba y se cuenta que en reuniones más íntimas dijo que lo que había sido la intervención del ejército en Río de Janeiro había sido una jugada maestra, se jactaba de eso. Sin embargo, eso finalmente pareciera que también se le está volviendo en contra, aunque los números, por lo menos los que dan a conocer, no parecen tan malos, ¿no? No, los números macroeconómicos de Brasil indicarían que está en un proceso de recuperación, que está saliendo de la crisis, de la recesión que sufrió durante los últimos 2 años. Sin embargo, el clima económico es muy malo, es realmente muy malo y dicho por empresarios, un importante dirigente empresario señalaba en estos días, un poco off the record, digamos, haciendo la lectura, decía, a ver, la situación es la siguiente, partidos políticos, todo partido político que tenga algún grado o alguna posibilidad de llegar al gobierno está infectado por el tema de la corrupción. Sí. Ninguno se salva. El escenario es que sin Lula tampoco se sabe quién va a ser el presidente o cómo puede ser un gobierno que no sea un gobierno débil, porque no hay ni candidato sustituto para Lula en el PT, sí, ni hay un candidato de la oposición fuerte para decir detrás de ese podría asumir. El tema de la corrupción afectó a las principales empresas de Brasil. Claro. Quedaron afectadas la mayoría de las grandes empresas de Brasil, inclusive la estatal, Petrobras. Claro. Entonces, esta situación marca un clima de incertidumbre muy, muy grande y lo político en este caso sí está salpicando a la economía. Por eso, en lo que se refiere a proyectos de inversión y demás, la cosa está muy parada, muy a la expectativa. Ahora te quiero preguntar otra cosa antes de irnos al corte, Raúl, porque uno de los candidatos que efectivamente ya dijo que se va a presentar y está dejando sus funciones para presentarse es Enrique Meirelles. ¿Por qué te menciona Meirelles? Por una cuestión de éxito, entre comillas, de sus gestiones y porque realmente todos nosotros somos gente grande que ha visto mucho. Se hace muy difícil imaginar que vaya a ser presidente Lula como que no vaya a ser presidente Lula. Se hace muy difícil el escenario, vislumbrar un escenario. ¿Vos pensás que Meirelles podría llegar a ser una figura en este sentido que aparezca como para capitalizar esto? Es posible, es probable, digamos, en ese clima. Lo que parece improbable es que sea un gobierno fuerte. Justamente, Meirelles pertenece a la generación de empresarios a la que echó mano el PT para un poco calmar la situación. Esta es la otra comparación que hacía. 2002, asume el PT, podía ser un clima bueno de resistencia a los empresarios. Lo primero que hizo Lula, poner en puestos claves a gente confiable para el sector empresario. Hoy ese escenario no pasa, lo que estás planteando sería el caso inverso. Un empresario al frente del gobierno tratando quizá de buscar... No pasa y no le pasó tampoco a Dilma cuando lo puso a Joaquín Levy con las mismas intenciones, claro. Exactamente, y tuvieron que pagar costo político por esto. Sí. Pero, digamos, en cuanto al clima empresario, obviamente, el clima económico, evidentemente, ganaron con eso una tranquilidad que de otra forma, quién sabe si lo hubieran tenido. Eso favorece a algunos países como la Argentina. Pero no, me gustaría saber qué piensan ustedes en relación a esto, porque no aparece una figura que uno pueda pensar que puede capitalizar realmente este momento y convertirse como en el candidato más votado, ¿no? No, porque hay una preservación del statu quo y esto lo refleja el Congreso, más que todo, cuando está aprobando medidas o proyectos que envía Temer, a sabiendas, en la mayoría de los casos, de que hay un 60% de diputados que están bajo la lupa o están directamente procesados. Incluido el propio presidente, desde luego, claro, que ha zafado por ser presidente. Lo que se ve es lo viejo, es decir, vuelve Geraldo Alckmin, por ejemplo, como candidato por el Partido Socialdemócrata, el partido de Fernando Henrique Cardoso, vuelve Marina Silva como potencial candidata.
Y crece Jair Bolsonaro, este candidato de ultraderecha del que hablábamos al comienzo de este bloque, este candidato de ultraderecha que reivindica la dictadura y demás, pero en realidad Bolsonaro es funcional a Lula. Bolsonaro es todo lo contrario de Lula. Se supone que si Lula sale de carrera, Bolsonaro se desinfla. Es decir, el discurso de ultraderecha de Bolsonaro se desinfla porque ya no tiene, más allá de apelar a la violencia, de decir que hay que militarizar el país prácticamente, que hay que, bueno, someter a las mujeres. No tendrían esa dialéctica, le faltaría la dialéctica. Lo que pasa es que en realidad, como dice Jorge, a mí me parece que la lectura de atrás también es que el momento, la coyuntura brasileña hoy, está atrapada en la fuerte polarización que tiene el país y donde hay una figura que tiene muchísimo caudal, pero ese caudal no es mucho en realidad en el total, un 30%, pero es el único capaz de capitalizar eso. Pero insisto, están atrapados en eso. Pero por otro lado, Brasil, las instituciones en Brasil, como en países como en Estados Unidos, a veces funcionan por sobre la coyuntura política. Entonces hay una maquinaria que hace que la economía con 2 o 3 claves vaya por un lado y la política por el otro. Por lo tanto, la crisis no es dramática en ese sentido. Igual, yo insisto, me gusta pensar en este momento que quien sabe la figura de un tecnócrata que probó ser eficiente en lo suyo, en lo que tiene que ver en materia de economía, en este caso podría llegar a ser beneficiado por todo esto. También es verdad, estamos esperando qué pasa precisamente el 4 de abril, qué pasa por un lado y por el otro. Es decir, qué pasa si finalmente Lula es descartado, como reacción a ese 30% que mencionaba recién Natalia, y qué pasa si finalmente Lula entra en carrera, liderando las encuestas, si se queda solo con ese 30%, si todo se polariza más, o si hay gente que vuelve a recordar algunos buenos momentos de Lula en la presidencia.